Presentación de Logosofía y los principales resultados que tenemos en nuestras vidas. Os queremos decir que no somos conferencistas profesionales y bueno, simplemente hacemos este tipo de actos de divulgación para ofrecer lo que ya tenemos, pero bueno, sí pedimos que nos perdonéis si no tenemos una oratoria perfecta, ¿no? Bueno, también os quería invitar a que penséis ¿qué interés os movió para estar aquí hoy en esta charla? Seguramente será el título que llamó vuestra atención o simplemente alguna palabra que os resonó y os hizo venir. Y bueno, queríamos hacer este ejercicio porque algo de eso sucedió en cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida en que quisimos emprender estos estudios, ¿no? En realidad hay muchos motivos que nos llevaron a iniciar este camino, ¿no? En mi caso fue la posibilidad de aprovechar más el tiempo y unir mi vida a lo que es permanente y dejar un poco más de lado todo lo que es más intrascendente o lo circunstancial. También tengo que decir que yo no hubiera sido capaz de ponerme aquí delante de todos vosotros si no estudiara esta ciencia, ¿no? Esta ciencia me ha cambiado, ha creado en mí unas bases diferentes para la vida y me ha hecho más valiente. Ahora quiero introducir una pequeña enseñanza de Logosofía del libro El Señor de Sandra, que dice lo siguiente. Cada país, por su ubicación geográfica y su adecuación telúrica, tiene en su composición física y anímica algo a cuyo contacto responde por afinidad nuestro ser. Y eso es sin duda lo que le habilita para vivir a gusto en los diversos puntos de la Tierra. Traigo esto a modo de introducción para explicaros que yo soy originaria de Barcelona y hace más de 5 años que vivo aquí en Zamora, donde me siento muy a gusto, como dice la enseñanza, vivo muy bien. Estoy muy agradecida de cómo me ha acogido la ciudad, sus gentes, y siento que tengo que devolverle parte de lo que me ha dado. Y por eso hoy estamos aquí junto con mis compañeros que son docentes y estudiantes de la Fundación Logosófica para compartir un bien. Lo que vamos a traer hoy es nuestra propia experiencia y comprobaciones. No es la palabra oficial de Logosofía que pertenece a su autor. Es Carlos Bernardo González Pecoche, creó la Logosofía hace más de 90 años y fue un pensador y humanista de origen argentino y un autor muy prolífico. Tiene muchos libros escritos, publicó revistas, pronunció miles de conferencias y vivió desde el año 1901 a 1963. Su obra se conserva en libros, son de acceso gratuito en PDF desde la web. La web es logosofia.org.es, pero luego lo podremos también repetir en más ocasiones. Y son de acceso gratuito porque es una forma de hacer llegar el conocimiento de forma libre y gratuita a la sociedad. Por su parte, la Asociación Europea de Logosofía, a la que pertenecemos, ofrece cursos de información a cualquier interesado en saber más de estos estudios. Solo tendríais que hacer una solicitud online. También hemos traído algunos formularios que rellenáis para que alguien como nosotros os contacte y os atienda muy amablemente. Sin más dilación, voy a presentar a quien ha venido ya a ofreceros parte de su experiencia. Empezando por allí, tenemos a la doctora Virginia García Cabral. Ella ha venido desde Albacete, es doctora si quieres decirlo tú. En odontología y es estudiante y docente de la Fundación desde hace más de 20 años y es mamá de 2 chicos. Seguidamente tenemos a Fernando Brico, es médico, residente en Valencia desde hace 2 años y estudiante y docente de la Fundación Logosófica desde hace casi 3 años. Se trasladó a España desde Córdoba, Argentina, en el año 2021. Natalia Comito es profesional de los recursos humanos, reside en Madrid, lleva más de 11 años practicando la ciencia logosófica y es docente de la Fundación desde 2015. Se trasladó a Madrid desde Buenos Aires en el 2021. Y José Vicente es director de la agencia financiera, es mi marido, es residente en Zamora, estudia Logosofía desde hace 7 años y es concejal del Cubo del Vino. Yo soy estudiante de Logosofía, casada, me trasladé a Zamora y soy profesional del marketing. Todos estudiamos Logosofía de forma remota, online. Estamos vinculados a la Asociación Europea de Logosofía que tiene sede en Barcelona y nuclea a decenas de estudiantes que están repartidos por toda Europa.
Además de los palestrantes, hemos venido también un grupo de estudiantes que estamos repartidos por la sala. Y bueno, también si queréis comentar algo al final, podemos quedar un poco conversando con ellos. Adelante, bienvenida. Estamos en la introducción de momento. Bueno, entonces, para saber un poco más, ya vamos a iniciar la serie de preguntas, que es en lo que se basa una mesa redonda, en hacer preguntas que los que están cada día haciendo esto, pues nos podrán responder. Y bueno, lo primero es saber qué es logosofía. Y referente al título de la charla, que es Conocimientos que amplían la vida, ¿a qué tipo de conocimientos nos referimos? Invito a Natalia a responder. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. ¿Qué es logosofía? A ver, logosofía es una ciencia que propone la superación integral del individuo a través de un método que es original, que es efectivo y que le pertenece. Y cuando hablamos de conocimientos, o a los conocimientos que nos referimos, son conocimientos de orden trascendente y decimos que amplían nuestra vida. ¿Pero qué es esto de que sean trascendentes y de que amplíen nuestra vida? Les voy a contar parte de mi experiencia. Antes de empezar a estudiar logosofía, tenía muchas preguntas, tenía muchas inquietudes. Me inquietaba, por ejemplo, saber qué era la vida, si la vida solamente era un par de años físicos o había algo más después. Me inquietaba saber si mi destino ya estaba definido o si yo tendría posibilidad de crearlo. Viendo a mi alrededor y viendo el funcionamiento perfecto de la naturaleza y todo lo que me rodea, ese orden, ese equilibrio que hay, pensaba, bueno, yo como ser humano, como individuo, ¿cuál es mi rol dentro de esa creación, ¿no? Me preguntaba también en la convivencia con mis semejantes, cómo podía convivir armónicamente, cómo podía ser factor de unión. Y las preguntas pueden seguir porque eran muchas realmente. Quería mejorarme yo como persona, pero no sabía cómo. Entonces me preguntaba, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer? Y en esa búsqueda, la verdad que tomé contacto con muchísima bibliografía, buscando información, y tal es así que me recibí de 3 carreras universitarias, de tanto estudiar, y hice muchos cursos y talleres, y lo que me pasaba era que cuando finalizaba y obtenía mi título y estaba muy contenta por el logro que había alcanzado, claro, esas preguntas volvían a aparecer y estaban sin respuestas. Bueno, tal es así que un día una amiga, que también era estudiante de logosofía, me acerca un libro, y cuando tomo contacto con lo que el autor de la logosofía expresaba en ese libro, lo sentí muy lógico, me pareció que tenía mucha coherencia en todo lo que decía, y ponía en palabras muchas de las cosas que yo sentía y pensaba, pero que no tenía la claridad para expresarlas. No tenía conocimientos para expresar todo eso. Entonces decidí empezar a estudiar porque quería comprobar que de todo eso era verdad. Porque claro, todo el conocimiento que a mí me daba, que obtenía a nivel académico en el estudio que había hecho de mis carreras universitarias, era conocimiento que yo acumulaba y que me sirvió y me sirve para ejercer mi profesión, pero claro, nada me enseñaba respecto de la concepción de la vida, de la concepción del ser humano, del destino, del futuro. Entonces, bueno, quería verificar si todo lo que el autor decía era verdad. Y ahí es donde, cuando empiezo a estudiar, logosofía me invita a iniciar un proceso de evolución consciente. Proceso de evolución consciente aplicando un método, este método que les compartía antes, y con el inicio del conocimiento de mí mismo. Y para mí ahí lo importante, o lo más trascendente, por decirlo de alguna manera, fue la activación de la conciencia, porque al activar la conciencia empecé a observar cosas de mi ser que antes no tenía la capacidad de ver. Se empezó a activar todo un sistema
de la inteligencia con la que pude cuestionar y revisar conceptos. Revisar conceptos que me llevaron a desarticular muchas creencias, a derribar prejuicios, a debilitar pensamientos que me limitaban mucho, y también empecé a conducir mi vida, tener conductas más alineadas con todo lo que las leyes universales vienen a enseñarnos, ¿no? Que nos guían para actuar guiados por el bien, digamos, ¿no? En el bien hacer, en el bien decir. Bueno, y así fue como inicié este recorrido, que la verdad que yo siento que ha ampliado mi vida. ¿Por qué? Porque me da otra perspectiva, amplía mi mirada, porque realmente me da más claridad en el pensar, en el sentir, y también lo que uno siente es que la vida se expande más allá de todo lo cotidiano, ¿no? Y a modo también de dato, compartirles que la Fundación Logosófica, que es la institución donde se estudia esta ciencia, no tiene ánimo de lucro, no tiene fines de lucro, ni políticos ni religiosos. Logosofía no es una religión, no es una corriente de pensamiento dogmática, no es terapia, no es coaching, sino lo que viene a hacer es a darle la oportunidad al ser humano para que pueda pensar por sí mismo, ser un libre pensador y poder comprobar estas verdades universales, ¿no? Entonces, estos conocimientos son muy grandes, son conocimientos trascendentes, y son esos conocimientos los que empezaron a darle respuestas a todas esas inquietudes que tenía en un comienzo, ¿no? En Uruguay, en Brasil y en Argentina existen colegios logosóficos donde se imparte la pedagogía logosófica en los 3 niveles educativos. Y se les enseña a niños y adolescentes a forjar un mundo más humano a partir de sí mismos. Gracias. Muy interesante. Y bueno, ese forjar un mundo con seres más humanos, ya somos seres humanos, pero seres más humanos, ¿podría resumir qué objetivos entonces tiene esta ciencia? Bueno, un poco ya estaba planteado en esto que les compartí, ¿no? Hay objetivos grandes de la logosofía, de cómo hacer un proceso de evolución consciente, de cómo empezar a conocerse a sí mismo, de cómo empezar a actuar amparados por las leyes universales, cómo acercarse más a todo ese pensamiento creador, ¿no? De la creación. Y básicamente, en líneas generales, tienen que ver con estos objetivos que se plantea y que nos va invitando a ir conociéndolos. Gracias, Natalia. ¿Alguien más de la mesa, alguna vez habíais pensado que existe una ciencia que es complementaria a cualquier estudio, a cualquier profesión, no es sustitutivo, corre parejo, ¿no? Y que es para estudiar la propia vida, ¿no? ¿Y por qué escogisteis estudiar logosofía? Bueno, yo voy a dar respuesta, ¿no?, a esta pregunta y de tratarles de explicar por qué la logosofía es una ciencia que me ayuda a evolucionar, ¿no?, a hacer un proceso. Cuando yo me recibí de médico en el 2019, estábamos comenzando una pandemia. Eran tiempos muy difíciles, ¿no?, donde había una enfermedad que no se sabía muy bien la explicación. Y yo, recién salido de la facultad, sentía que había algo que me faltaba, que faltaba integrar a ese médico, a ese profesional. Bueno, me invitaron a una charla de logosofía donde la brindaban 2 médicos y se profundizaba mucho en la atención al paciente, ¿no?, la bondad que uno puede dar, la simpatía, el afecto y cómo dar ese trato. Y luego reflexioné, ¿no? ¿Y a quién no le gusta que cuando va a un médico lo trate con afecto, lo observe, lo escuche, lo revise? Entonces, fueron estos conocimientos los que a mí me impulsaron a que mi vida profesional tome otro rumbo, es decir, que se complete, ¿no?
Entonces luego, cuando revisé posteriormente esta experiencia, porque Logosofía nos invita todo el tiempo a revisar esas experiencias, ¿no? Y de ir obteniendo mejores comprensiones, pude ir observando, ¿no? De que como persona, como profesional iba evolucionando, pero como persona me ayudaba aún más. No simplemente era un mejor médico, sino que era un mejor hijo, era un mejor amigo. Entonces todos estos conocimientos siento que me ayudan a forjar una mejor persona. Gracias. ¿Alguien más? ¿Se Sí. anima? Sí, buenas tardes. José de aquí de Ramón. En mi caso, yo recuerdo 2008-2012, pasé 4 años, los cuales fallecieron de forma seguida 4 familiares. Fue una situación triste en mi caso, y recuerdo que me surgieron inquietudes, pensamientos, lo que ocurría. Además, coincidía con una época profesional con varios fracasos, y lo dejé estar. Esas inquietudes que me surgieron en esa época las dejé estar. ¿Por qué había ocurrido eso? Al cabo de unos años, ya emprendiendo de nuevo, y fue cuando empecé a conocer Logosofía. En mi caso sí que me surgieron interrogantes: ¿por qué era como era? ¿Cómo quiero ser en un futuro? ¿Realmente qué prototipo de persona quiero ser en ese futuro? Y me surgieron a salir esos interrogantes, además por el propio estudio, que me sirven para ir repasándolos ahora y ir respondiéndolos, porque, como comentaba, es un proceso de evolución consciente en el cual, a lo largo de los años, esos mismos interrogantes van a ir evolucionando, e incluso las respuestas van a ir evolucionando, van a ser distintas. Ahora, y también siguiendo con el segundo interrogante, en mi caso conocí Logosofía y escogí estudiar Logosofía a raíz también de unas 2 charlas en Barcelona en el año 2016, parecidas a esta, en el cual una era el tema, el liderazgo sobre uno mismo, y otra fue sobre la gestión del tiempo. La verdad que después, junto al intercambio con otra estudiante allí en Barcelona, que está por aquí, fue la que me generó esas inquietudes que me ayudaron a decidir y a emprender este estudio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos compartiendo experiencias y quería preguntar qué viene a resolver la logosofía. Virginia, que no hablaste. Bueno, voy a decir, en mi caso, que ha resuelto, que ha atendido de mis inquietudes, como decía Natalia al principio. En este mundo tan convulso que estamos viviendo, donde están ocurriendo guerras en el siglo XXI en Europa que pensábamos que era imposible, donde hay tantos violencia, de pensamientos que quieren imponerse a otros, donde también en nuestro día a día, ¿no?, hay enfrentamientos, porque el que piensa distinto que yo es mi enemigo, no es que piensa distinto que yo. Entonces hay una violencia muy importante. Y claro, yo tengo hijos y eso me preocupa y me interesa ver cómo se puede ir conduciendo para su resolución. Y Logosofía dice que mucho de lo que nos está pasando es por la falta de confianza entre los seres humanos, porque hemos perdido esa confianza que teníamos en el vecino, en los pueblos, en las ciudades, en el ciudadano que teníamos antes. Y todos queremos encontrar esa serenidad, algo pasa con el micrófono. ¿Cuál es el que...? Bueno, yo sigo. Sí, porque no está entendido. Y entonces queremos buscar esa tranquilidad, ¿no? Y la buscamos todos, pero la buscamos fuera. Y Logosofía lo que me va enseñando es que la tengo que empezar a buscar dentro, en mí mismo. Y es esa invitación que hace el humanista González Pecoche cuando nos está pidiendo que nos observemos, que empecemos a entendernos, a ver qué pensamientos, qué anhelos tenemos y empezar a ver realmente por qué actuamos o no actuamos, ¿no?
Porque si yo realmente me conociera, no me pasaría, por ejemplo, que sé que voy a pasar por un momento especial y yo digo, bueno, me voy a comportar de esta manera. Llega el momento, inesperadamente reacciono, no hago lo que había pensado. ¿Y por qué me pasa eso? Porque realmente me conozco. A veces no sé ni por qué lo he hecho, si ese pensamiento que me está haciendo moverme es mío o es ajeno. Entonces, el poder observarme me va dando ya ideas de por dónde puedo ir, ¿no? Hacer ese cambio interno va a favorecer para que pueda ir haciendo el cambio que espero, ¿no? Y con logosofía, por ejemplo, he conocido la diferencia entre las causas permanentes y circunstanciales. No es lo mismo una alegría circunstancial, que nos pasa a todos, por algo que nos va bien, un premio, vamos al cine, ¿no? Pero es una alegría fugaz, porque es una alegría que está en algo externo. Qué diferente cuando es una alegría que tiene una causa en algo permanente. Por ejemplo, yo quiero ser más tolerante y voy haciendo cosas día a día para ir ganando porciones de esa tolerancia. Esa alegría de cuando yo veo que actúo más tolerante va a estar siempre, porque eso que he ganado de tolerancia es algo que va a ser permanente. Entonces eso me va cambiando la manera de ubicarme, la manera de también ver la vida, al ir haciendo esa diferencia entre causas circunstanciales y permanentes. Y en uno de los libros, Introducción al conocimiento logosófico, dice el autor que las alegrías fugaces son como un vaso de agua tirado al desierto, que no van a servir para mucho, no se va a mantener. Entonces a mí me interesa mucho de encontrar esas alegrías permanentes, ¿no? Y con logosofía vamos aprendiendo que somos obreros de una obra que es nuestra vida. La obra es nuestra vida. Y el jornal o el mejor beneficio que voy a ganar es la felicidad que voy a ir conquistando con el esfuerzo individual. Entonces ahí empiezan a cambiar mucho las maneras de valorar las cosas, de dar jerarquía a las cosas en la vida, porque me voy asentando en las cosas permanentes. Y entonces, al ir haciendo eso, voy cambiando y soy mucho más agradecida, valoro mucho más otras cosas y eso también va cambiando mi conducta. Y aquello que me pasaba, y que todavía me pasa, de que no puedo controlar todo, voy empezando a controlarlo, voy empezando a tener otra actitud. Entonces, lo que veo que logosofía me pone en la mano es la posibilidad de cambios reales, de cambios de conducta que me van siendo más segura, más confiable, ¿no? Eso que decía al principio, todos estamos buscando algo de seguridad, algo que nos dé tranquilidad, y eso me va dando tranquilidad y seguridad, ¿no? Y está claro que todo el mundo que tiene conocimientos, ¿no? A mayor conocimiento, más seguridad en un oficio, en una profesión, ¿no? De hecho, pues, si queremos buscar un profesional bueno en algo, el que sea mejor, ¿no? Que tiene más conocimiento. Y en el conocimiento de sí mismo es lo mismo. A mayor conocimiento, con más seguridad me voy a mover, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me ha traído a mí logosofía? Mucha más tranquilidad, mucha más serenidad. Una vida sin conocimiento es pequeña. La vida se amplía con más conocimiento y me da más paz y tranquilidad. Muchas gracias, Virginia. Bueno, hemos hablado de conceptos y la logosofía realmente trae una revisión de conceptos. Tenemos que acercarnos a ellos sin prejuicio, como si tuviéramos un papel en blanco, para realmente descubrir, ¿no?, dónde está la verdad y dónde no. Y bueno, para hacer eso, para hacer esa revisión de los conceptos, también tenemos que hacer una revisión de los pensamientos con los que operamos. El estudio de los pensamientos es central en logosofía. ¿Por qué? Bueno, yo voy a responder a esta pregunta y dar el concepto que trae la logosofía sobre el pensamiento. El pensamiento son entidades autónomas, que pueden ser propias o pueden ser ajenas, que pueden ser dependientes o pueden ser independientes de mi voluntad. Entonces yo me empecé a preguntar, bueno,
¿dónde están esos pensamientos? Entonces tenía que ubicarlos. ¿Están en mi mente esos pensamientos? ¿Y en qué me ayudan o en qué me hacen generar déficit, ¿no? Entonces fue muy importante ir a observarlos a mi espacio interno. Y voy a traer una experiencia. Por ejemplo, iba conduciendo el coche, iba un coche de la autoescuela enseñándole a uno que iba a iniciar el curso, ¿no? Y el primer pensamiento que tuve fue ir a tocarle la bocina para que se apurara. Entonces ahí yo pude observar ese pensamiento, porque ¿qué? Estábamos estudiando la paciencia. Un concepto muy grande, que por estudiar ese conocimiento no es que ya lo tenga, sino que lo tengo que poner en práctica. Entonces cada vez que uno va conociendo esos pensamientos, uno va ampliando la vida, uno ya sabe en qué momentos van a aparecer, ¿no? Y en qué otros momentos, por ejemplo, en los momentos difíciles que nos toquen pasar. Uno puede forjar anteriormente de que cuando lleguen esos momentos tener unos pensamientos como un ejército preparado, ¿no? Para que cuando toque uno esté mejor preparado. Gracias. ¿Alguien más de la mesa? Sí, totalmente de acuerdo con las palabras de Fernando. Yo también quería explicar mi caso, una experiencia, porque en mi caso, antes de conocer logosofía, ahora ya a posteriori, pensaba en esos pensamientos que tenía antes. Cuando coincidía con alguna persona me surgía la irascibilidad, me creaban reacción, me ponía más tenso, o cualquier duda con ellos, y gestionar según qué situaciones, pues a lo mejor me creaban esa reacción. Y con el estudio pues me ha ayudado a cambiar esas situaciones. Y por poner un ejemplo, la imagen que vemos ahora, por ejemplo, con el armario. Ahora tenemos en el armario la ropa del invierno y tenemos que ir preparando para cambiar esa ropa y ponerla de verano. Similar al caso de los pensamientos. Tenemos unos pensamientos, tenemos que sacarlos para poner los nuevos que nos ayuden a vivir y mejor afrontar la vida. Yo en mi caso, por ejemplo, reconozco que me ha ayudado a cambiar, por ejemplo, las situaciones con familiares y semejantes, y con ello ahora, pues, esos pensamientos, por poner ejemplo, el tema de una deficiencia típica en logosofía es la falta de voluntad, la procrastinación, el dejar algo para el mañana, porque no nos buscamos excusas, nos buscamos ese pensamiento que no nos deja hacer esa tarea. Ahora reconozco que, por ejemplo, todavía sigo teniendo esa deficiencia de falta de voluntad, pero con la decisión se vence. Se va venciendo poquito a poquito y, por ejemplo, la gestión del tiempo me ayuda a, pues, si pequeñas tareas ir haciéndolas para cumplir esa gran tarea que puedo darse. Gracias. Está más blandita, ¿no? Esa deficiencia ya no está tan dura. Bueno, el autor de Logosofía dice que no hay que creer en lo que él dice o en lo que él escribe, que hay que comprobarlo, que de hecho es inoperante creer. Y bueno, Logosofía nos indica que hay que experimentar lo que se estudia y estudiar lo que se experimenta como medio para el saber. ¿Cómo es esto? Yo puedo decir algo. A mí me llamó muchísimo la atención lo que dijo recién Cristina, ¿no? Que Logosofía me invitaba a cambiar el creer por el saber. Y eso me interesó mucho, ¿no? También puede ser porque, bueno, por mi profesión, ¿no? Que el saber es muy, muy importante. Y al invitarme a hacer ese cambio, ¿cómo lo hacemos? Me dice que lo que me diga no me lo tengo que creer, tengo que experimentarlo y ver si es cierto, para verificarlo. Entonces, mi vida empieza a ser observada de otra manera para ver si es en esas experiencias se va verificando lo que se me dice. Tanto es así que entre los estudiantes de Logosofía decimos que la vida es el campo experimental. Y así, al poner en práctica, también voy reconociendo si hago los cambios reales. Por ejemplo, como les decía hace un ratito, yo quiero ser más tolerante. Pero porque lo fui una vez o dos veces, ¿ya soy tolerante? No. Esto tiene que ser un cambio que se mantenga, para que yo reconozca que realmente lo he hecho.
Y también por eso entonces con logosofía decimos que lo que se estudia hay que experimentarlo y luego hay que estudiar la experiencia para sacar resultados de lo que ha ocurrido, ¿no? Y así voy aprendiendo y tomando más cosas de esas experiencias. Para mí fue una alegría muy grande el poder ir viendo que sí, que podía ir verificando cosas y podría ir haciendo pequeños cambios, ¿no? Y en relación a las experiencias podemos ir aumentando los conocimientos, porque es muy diferente cuando yo me puedo acercar a algo porque lo he leído a porque lo he vivido. Cuando uno lo ha vivido puede tener realmente fehaciente resultado de lo que es. Y sobre las experiencias hay algo que quiero leer que dice aquí en este libro de introducción, a ver qué es, de lo importante que es poder ir recogiendo esos elementos con la observación. A ver que lo encuentre. Y dice: para la logosofía señala siempre como de primordial importancia que la acumulación de experiencias conscientemente vividas forma el caudal de los valores permanentes del ser. De manera que los valores que voy a poder ir consiguiendo van a estar apoyados en esa experiencia. Por eso la relevancia de las experiencias para la logosofía. Estos valores de los que nos habla Virginia nos hacen más felices porque basamos nuestra vida en ellos. Cuando damos charlas nos suelen preguntar si somos más felices desde que estudiamos logosofía. Y yo quiero trasladar esta pregunta a ellos. Quiero contestar. ¿Llevas un papel? Sí, voy a contestar. Sí, claro que sí, que soy más feliz. Y esto es porque, claro, el concepto de felicidad cambia, entonces mi ubicación frente a ese sentir es distinto. Para la concepción logosófica, la felicidad son es lo que la vida nos da en pequeñas porciones de bien, ¿no? Entonces nos va enseñando cómo ir conquistando esas pequeñas porciones de bien en la vida para que sean momentos de felicidad. Desde mi experiencia les puedo compartir que hoy me siento feliz, por ejemplo, cuando comparto momentos con mi familia o seres queridos. Siento mucha felicidad cuando soy consciente en el día a día el aporte que mi trabajo da, el valor, el aporte que puedo hacer con el trabajo que hago. Me siento feliz también cuando voy observando esos pequeños cambios y esos pequeños progresos que voy haciendo en mejorarme. Y nuevamente, ¿no? Digo que siempre la clave está en poder vivir esos momentos conscientemente, porque si los vivo conscientemente, tengo la oportunidad después de recordarlos, revivirlos y volver otra vez a sentir esa felicidad, ¿no? Entonces, lo que vamos aprendiendo, o lo que la logosofía me hizo cambiar en el concepto, es que la felicidad ya no depende tal vez de acumular bienes materiales, ¿no? O depender de que otros nos generen momentos, sino que nosotros podemos ir creándolo nosotros mismos. Gracias. Bueno, yo también quería responder a por qué soy más feliz. Y también quisiera preguntarles a ustedes, cuando obtienen algún conocimiento nuevo, cuando aprenden algo nuevo, ¿se sienten más felices? Entonces, con estos conocimientos, uno va aprendiendo a ser más feliz, ¿no? Por ejemplo, me recordaba cuando era niño y me regalaban un libro. Y uno lo leía y aprendía algo nuevo. Y era una felicidad que uno se empezaba a sentir. Otro momento de felicidad que siento es cuando mis pacientes me agradecen por el trato recibido. Pero ahí es cuando yo no me olvido de que estos conocimientos son los que a mí me ayudan a formarme como ser una mejor persona. Entonces veía que la felicidad está en esas porciones de momentos que nos hacen ser un poco más felices. Gracias. Bien, hemos hablado de valores, de valentía, de lo permanente, del mundo interno, de conceptos y, bueno, también de ser más consciente. Por resumirlo
en una idea clave, estamos ya llegando al final. ¿Qué aporta la logosofía a la humanidad? ¿Puedo cambiar como ser humano? ¿Puedo ayudar a la humanidad más cercana, a mi familia, a mis semejantes? ¿Cómo se puede lograr cambiar el mundo? ¿Empiezo yo? Bueno, yo creo que sí, porque cuando uno comienza a cambiar también nuestro alrededor cambia, ¿no? Y ese cambio comienza en ese mundo interno que estamos mencionando, ¿no? Si yo logro un cambio en mi vida y puedo compartirlo y puedo ser ejemplo de ese cambio, pienso que eso puede ser, por un lado, inspirador para otra persona que también está buscando cambiar y no sabe cómo hacerlo. Y si tengo la oportunidad de compartírselo, puedo ayudarlo o beneficiarlo, ¿no? Y también porque cuando uno cambia y propone cosas distintas, también el otro cambia y trae cosas distintas en un vínculo, en una relación, en cualquier ámbito de la vida, ¿no? Seguramente todos tendrán también la imagen de alguien que ha sido ejemplo en sus vidas, un maestro, un padre, un amigo, que lo valoran por ser una persona honrada o por ser ejemplo de palabra, por ser ejemplo de perseverancia, incluso hasta por ser simpático, por ejemplo, ¿no? Y para mí fue muy grato también descubrir, porque el pensamiento que tenía era que uno tenía que nacer con esas cualidades, ¿no? Y la realidad es que cada uno de nosotros tiene esa prerrogativa de cambiar, de modelar su vida, de formarse la imagen de ese ser que quiere ser, de ese arquetipo de ser humano que quiere ser, cómo quiere ser la Natalia del futuro, e ir a buscar esas virtudes, ¿no? Poco a poco, ir conquistándolas, ir llegando a esa imagen. También veía que en ese anhelo de querer colaborar por mejorar el mundo está el querer hacer el bien, ¿no? El querer ayudar a otro. Y claro, también con Logosofía aprendí que uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Entonces, para poder ayudar al otro y dar, uno tiene que tener, ¿no? Y tener conocimientos, tener esa cajita de herramientas con todo lo necesario para poder brindarle al otro algo que le genere un bienestar, ¿no? Entonces, reflexionaba que cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupa, lo poco o mucho que pueda hacer por mejorar el mundo, va a ser lo que las generaciones futuras reciban. Entonces lo siento como un anhelo muy profundo, que lo siento mucho, pero también digo, es una linda invitación en pensar en cómo queremos dejar ese mundo a los que vienen detrás nuestro, ¿no? También yo quería compartir con vosotros, con vuestro permiso, unas palabras del autor de Logosofía. Por demás. Nada es posible sin el esfuerzo, pero ese esfuerzo debe ser inteligente y continuado, para que los resultados que se buscan sean verdaderas realidades. Con el esfuerzo cambiamos y evolucionamos. Llegan los éxitos y momentos felices. Esos momentos se deben celebrar conscientemente, porque somos ejemplo y con el ejemplo podemos ayudar a cambiar pequeñas cosas a cualquier persona. Siendo muchos estudiantes y con muchos aspectos pequeños, se cambiarán aspectos grandes de la humanidad. Como comentaba, yo había sido autónomo durante 10 años, en una montaña rusa. Un segundito. Porque me notaba que después de esos 10 años volví otra vez a trabajar por cuenta ajena y me volvió a salir el gusanillo de ser autónomo. Ahora siendo otra vez autónomo, me pregunto, ¿qué ha cambiado? ¿Ha cambiado el trabajo? ¿He cambiado yo?
ojalá me vaya todo, pero ahora toco madera, me va todo bien. Hay un aprendizaje, una evolución, me siento feliz. Me doy cuenta que los cambios siempre van de dentro para afuera, no van de fuera para adentro. Es decir, yo no voy a conseguir cambiar que aquí haya una rotura. Se cambiará si primero cambio yo y después lo cambiaré. Lo primero tengo que cambiar yo. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere participar en esta? Bueno, la última pregunta que tenemos es, bueno, estamos en la biblioteca, hemos hablado de los libros del autor y queríamos dejaros con una recomendación. ¿Qué libro aconsejaríais empezar a leer de los muchos que hay? ¿Se me permites? Yo la verdad que me falta alguno por volverlo a leer, leerlos por encima todos. Aconsejaría a todos. Primera, si pudiera, aconsejaría a todos. Para empezar, si pudiera empezar a estudiar filosofía, empezaría por Bases para tu conducta. Es un libro que escribió el autor, ya lo dice, enfocado sobre todo a la juventud y está enfocado con la idea de marcar unas pautas de desarrollo. Pues yo puedo decir, intermedio logosófico. Intermedio logosófico trae relatos, cuentos, historias, y todos traen siempre al final alguna historia que nos va a dejar un pozo, algo positivo. Es para toda edad, son cuentos cortos, entonces podemos ir eligiendo por dónde queremos leer y ya con eso vamos teniendo una introducción por dónde va el pensamiento del autor. Muchísimas gracias a todos por haber venido a Zamora, por compartir vuestra experiencia. Bueno, no lo he dicho, pero tenemos aquí desde Valencia, desde Albacete, desde Madrid, desde Lisboa, también han venido. Y bueno, también ahora ya sería dar paso al auditorio. Si tenéis alguna pregunta que hayáis pensado, bueno, a mí me surge esto, ¿no? Pues bueno, ahora es el momento, la trataremos de responder. Si no, también pues nos podemos quedar un poquito charlando sobre los libros y ya hablar un poquito más tú a tú si os surge algo. Pero si tenéis alguna pregunta, la hacemos en voz alta para que todos podamos beneficiarnos con la respuesta. Yo tengo una curiosidad. Hoy es la primera vez que he oído la palabra logosofía, la he buscado, quería saber, luego fiestas, ya sabía que es. Entonces, a mí me surge la pregunta, el por qué este papel que estoy haciendo altruistamente, Sí. ya sé lo que habéis dicho, que habéis buscado, y también otra, me dice, ¿por qué surgió y por qué está tan impuesto en Sudamérica? Porque aquí no lo conocía, ni en Europa no lo conocía, el por qué es otro tipo de sociedad, de otras inquietudes. ¿Está sustituyendo movimientos religiosos? No. Entonces, esas preguntas me han surgido esta mañana. Perfecto. Yo también las he tenido, sí. Curiosidad, ¿no? Sí, Cuando sí, sí. algo quiero saber, que pues ya me quedo con lo que... Yo te puedo contestar una parte y luego los demás pueden continuar. Logosofía es una ciencia porque lo que tiene es que, como decía, principalmente es el saber lo que nos importa. O sea, está la lógica por detrás, el razonamiento, la observación, no tiene nada que ver con la religión. Y ha surgido así porque el autor es de allí. Y así se hicieron colegios y también secundarios, y hay hasta en las universidades algunas materias que se dan, de estas que los chicos pueden elegir extracurriculares con logosofía. Porque logosofía, como actúa de forma integral, como decía recién aquí Fernando, él es médico, tiene su formación de médico, pero lo que es el trato con las personas, lo que es él como persona, cómo aumenta, lo ha hecho a través de esta ciencia de la logosofía, ¿no? Entonces, lo que vivimos cuando hacemos grupos de estudio, porque de eso no hemos hablado, logosofía la podemos estudiar individualmente con los libros, pero siempre tenemos una parte que es en grupos de estudio. Y en los grupos de estudio lo que valoramos
es ese conocimiento que se ha rescatado de las experiencias. Y es eso lo que vamos compartiendo. Entonces, realmente es algo que modifica tu vida porque son conocimientos especiales que están relacionados directamente con nuestra vida. Entonces, por eso creo que queda claro que no es religión. Yo quería responder a lo de por qué está más presente en Sudamérica y no aquí. En realidad, hoy estamos haciendo un acto de divulgación y depende de sus propios estudiantes, entonces depende de nuestros esfuerzos. José ha hablado mucho del esfuerzo, entonces en la medida en que avance y estos conocimientos lleguen a más personas es en la medida en que nosotros seamos capaces de transmitirlo, ¿no? Y ahí hay un fin altruista muy bueno porque no tenemos fines económicos ninguno, ni de crecimiento como podría ser una empresa, ¿no? Con los objetivos de, vamos organizándonos y haciendo en función de las propias capacidades, ¿no? Entonces, en Sudamérica se empezó hace 90 años, tiene mucho más recorrido y el proceso está más desarrollado, por decir algo. Aquí es más embrionario, no sé si he respondido bien, pero si yo también me lo pregunté, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué más personas no lo hacen, ¿no? Pero al final también es un proceso de decisión. Entonces, ahí está en el que nosotros damos, llegamos hasta aquí y el otro también tiene que decir, quiero impulsarlo, ¿no? Por resumirlo. Yo quería preguntar que ¿cuánto dura el curso? ¿Y si es online o y si es gratuito totalmente? O... Contesto yo. Sí. Vale. El curso de información, donde se te da justamente información más detallada de cómo se estudia logosofía, qué es logosofía, son 4 reuniones. En este caso, como en la ciudad no existe una sede física, se organiza virtualmente. O sea, dejando tus datos, un docente te contacta y se coordina día y horario para llevar a cabo estas 4 reuniones donde, bueno, se amplía un poquito más sobre cómo estudiar esta ciencia. Y estás en contacto también con la bibliografía, porque en esas reuniones también la idea es que puedas comenzar a leer algo del autor, ¿no? Para que sepas cómo presenta esta ciencia. Los libros están todos en la página web, como comentó Cristina, y se pueden descargar en PDF libremente. Así que pueden tomar contacto ya desde hoy a la noche, si quieren. Sí, entonces eso, pues aprovechamos a poner las formas de contacto, porque podéis hacer una foto si queréis, escribir un correo. También podéis pedir más información si lo pensáis más adelante. Y también hemos traído... ¿Todos tienen esto? Sí, hemos traído unas hojitas en que podéis dejar los datos para que se os contacte para hacer esta información que decíamos gratuita, si queréis rellenarlo. Entonces sí, lo podemos dejar aquí. A ver la otra que ponía. Ponía el curso, ¿no? Sí. Vale, sería simplemente... Bueno, aquí también se puede pedir el curso, pero si no, deja el anterior mejor y se puede rellenar. Tenemos un ratito más porque la biblioteca nos ha dejado hasta las 8:30. La verdad que nosotros estamos muy a gusto. Si queréis, comentamos alguna palabra más, hay alguna pregunta más. Si queréis, vamos cerrando y nos acercamos a la mesa y hablamos un poco de los libros, lo que ya según vuestro interés. Nosotros pues estamos muy agradecidos de haberos tenido aquí hoy, de que os hayáis interesado. Nos gustaría que toméis contacto con los libros, que los descarguéis online también para repasarlo. No es una lectura como una novela, no es una lectura que voy leyendo, paso páginas y ya lo he entendido todo. Entonces ahí, claro, lo que decíamos de la información sí que sirve para ese acompañamiento de la lectura de los libros, que son al final 4 reuniones y bueno,
Eso es la prueba. Ah, sí. Sí, de los demás que no vieron no manifestaron, ¿cuál es el libro que más les interesa y por qué? Que hemos oído, pues, uno que es bueno, lo estoy viendo aquí desde aquí, que dice el medio filosófico, que es de historias. Otra propuesta que es más o menos todo, y si no, uno que se llama Bases para tu conducta. ¿Y cuáles serían de las otras tres personas que están ahí su sugerencia y por qué? Sí. Gracias. Hay un libro que se llama Deficiencias y propensiones del ser humano, que es un libro que me ha gustado mucho porque habla de las deficiencias que tiene uno como ser humano. ¿Y qué son estas deficiencias? Son pensamientos negativos enquistados. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, tenía un pensamiento que había veces que no tenía ganas de estudiar. Era el pensamiento de la holganza. ¿Y qué hacemos con esto ahora? Entonces se lo explica muy bien en el libro Deficiencias, cómo uno puede sobreponerse a esa holganza. O a la falta de voluntad, por ejemplo. Entonces ese libro fue un bestseller cuando lo sacó el autor. Y es muy importante porque uno se encuentra en ese libro. La impaciencia que yo hablaba está explicada en ese libro y cómo uno puede resolverlo, ¿no? Entonces, a mí es un libro que me llama mucho la atención. Ahora ese es un bestseller en nuestras vidas. Yo recomendaría el de curso de iniciación logosófica, que es este libro que les comenté, con el que tomé contacto por primera vez, porque es el libro, curso de iniciación logosófica, es el libro donde el autor de la logosofía explica justamente qué es logosofía, cuáles son los grandes objetivos que tiene esta ciencia, cómo se estudia, da una visión muy amplia de todo lo que abarca logosofía y cómo se proyecta, cómo uno lo puede proyectar en la vida de uno, ¿no? Entonces, es este libro que les conté que lo sentí como que el autor de la logosofía estaba explicando todo lo que yo sentía y pensaba, y está muy claro, y es un libro con el que se puede conectar muy bien desde el comienzo. En mi caso, doy el libro un momentito. Hay un libro que es de Introducción al Conocimiento Logosófico, que es una recopilación de conferencias. Y a mí es un formato que conecto muy bien, que me gusta, o sea, es una conferencia sobre un tema que tiene muchas vertientes. Y claro, no es un libro que tengas que leer seguido, puedes leer una conferencia de aquí, de allí, y por eso me parece también muy, muy instructivo. Adelante. ¿Saber cómo surgió esta asociación? Mundial común, porque el señor González Pecoche escribió los libros, pero dejó algo escrito para que se asociaran. ¿Cómo empezó Bueno, él son las primeras. O sea, él creó la asociación y luego ya empezó a divulgarse, digamos. Sí, y luego los estudiantes, aunque él falleció, como se han ido moviendo por el mundo, hay en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, en Suiza, en Italia. Que está ya por todo el mundo, digamos. Está por bastante partes del mundo. No, de África no. ¿Qué capacidad tiene? ¿Cuántos alumnos? Bueno, estamos hablando de colegios, por ejemplo, logosóficos, que son muchísimos en América. Aquí todavía no tenemos esa posibilidad de los colegios, pero son muchísimos estudiantes, no sé los números ahora. No, es un poco. Pero que son miles. Y para llegar a los colegios, ¿cómo llegó? Porque para ser materia optativa ya tiene que ser. Claro, en los colegios porque se hizo colegio logosófico y fue inaugurado por el propio autor. O sea, que surgió un colegio y entonces a partir de ahí la ciencia empezó a... Se siguió creciendo, cuando los niños llegaron a la edad secundaria, se creó secundaria. Y así o sea, que empezó desde abajo, desde infantil, digamos, o... 3 años. Y ahora tenemos colegios que ya es de 1 año. Y ya luego se termina con el bachillerato. Y la realidad es que, si bien el autor de la logosofía hizo todo esto en vida, también dejó todo el material escrito de cómo debía continuar la obra, ¿no? Entonces todos los estudiantes de logosofía
tomamos contacto con la bibliografía, que es donde está absolutamente todo, y damos continuidad a la obra, ¿no? De esta forma también. Así que bueno. Es una capacitación también. Sí, es una sí. capacitación, porque claro. ¿Cómo se sustentan estas asociaciones? Claro, ¿cómo se sustentan? Ah, Los miembros, cuando ingresan, sí que tenemos que hacer un aporte, porque con eso es que se puede mantener la sede, por ejemplo, que hay en España. Pero es una sede nada más. Después, Simplemente lo que dan los libros, la publicación de los libros. no, los libros son gratuitos. No, pero los colegios serán de pago. Ah, los colegios son de pago. Las salidas también hay. Claro. Sí, son colegios privados. Bueno, y aquí en Europa tenemos sede propia, que es en Barcelona ciudad. Así que hemos hablado de la Asociación Europea de Logosofía. Para toda Europa, ahora mismo en Barcelona es donde está la sede. ¿Es una asociación o es una firma? Asociación. Aquí en España la forma jurídica es la asociación, pero en el resto del mundo es fundación. Lo que pasa es que estamos amparados pero la forma jurídica aquí es esa asociación, es lo que... Sí, es curioso. Por ahora. Hay algunos abogados de estudiantes que son también un poco los que se encargan de esta parte más administrativa. Por ahora. Los estudiantes, a mí me encantaría ver esos alumnos de bachillerato que tienen una formación humanística, tiene que ser algo, ¿no? En los tiempos. Hay muchos vídeos y son... ¿Cómo salen esos? Tienen otras ¿Cómo salen esas generaciones? La idea es que puedan tener criterio y utilizar la lógica. Porque también en lo que estamos, yo lo hablo como madre, con lo que estamos viviendo que hay tanta ficción, ¿verdad?, que va invadiendo la vida, queremos que los chicos estén muy unidos a la realidad y vemos que cada vez se van separando más porque hay muchas distracciones, ¿no? Y hasta hay distracciones, bueno, que conocerán gente que no son chicos, que tienen 30 años y 40 y están en esas distracciones también, ¿no? Por las redes y todo lo demás. Pero sí, si tenemos un criterio, que es la idea, podemos, como decía yo, ir a esas causas que son permanentes o circunstanciales y saber ubicarnos y saber darle el valor a las cosas en su momento, ¿no? Entonces, pienso que les damos unas defensas a los chicos cuando pueden tener esa capacidad de poder entender y decidir, ¿no? Por ejemplo, algo que va a servir mucho de ejemplo de las universidades donde se dan cátedras sobre logosofía es porque los docentes que la dan, que son estudiantes, están muy capacitados para dar eso. Claro, yo no soy capaz de ponerme delante de 500 alumnos de universidad y darles una cátedra. Entonces, donde llevan más tiempo y están más, bueno, es una capacitación. Y son sobre temas sobre liderazgo consciente, sobre hacer líderes más conscientes, son sobre sanidad también, por esta parte más humanística. O sea que al final es un complemento no es una carrera universitaria de logosofía, es una cátedra dentro de lo que es el currículo normal de una universidad, ¿no? Igual que los colegios, hay el currículo normal, las matemáticas, pero hay toda esta docencia logosófica por detrás. Cerramos por aquí. Alguien que quiera, que esté interesado en eso, ¿a dónde tiene que acudir? Quiero decir que esto no es una ciencia en sí, ¿no? O si es una ciencia, la cienciología, como la... No, es cienciología. Es una religión. Yo no sé esto. Por eso pregunto, porque no lo sé. Lo que quiero entrar, primero contactar con los libros, ver qué te sugieren, ver si los conceptos que se traen y entrar en contacto en vuestro caso sería con la Asociación Europea, porque estamos en esta región, ¿no? O sea, si estuvieras en otra región, pues en Miami, pues con la sede de Miami, en Estados Unidos. Pero bueno, en este caso sería entrar en contacto, ir haciendo toda la información y bueno, y ver si es para ti, ver si contactas, lo que hemos dicho, ¿no? Comprobar lo que se estudia, no es cuestión de yo recibo, me parece todo muy bien, entonces ya ingreso, ¿no? O sea, es un proceso que se va dando. O sea, es que yo lo veo como una búsqueda de la felicidad, ¿no? Ya los antiguos clásicos romanos y griegos buscaban la felicidad en la adaptación a lo que tienes y no más.
¿no? Y esa es la felicidad, ¿no? En realidad. Decía Cicerón que teniendo un libro y un jardín será feliz. Y no sé si los ejemplos que habéis puesto pues es un poco adaptarse a lo que hay de la mejor manera posible. Queremos mejorar. Conociendo lo que hay y respondiendo a ese conocimiento de manera óptima. No lo sé. Bueno, es normal, es una sesión de menos de una hora, es normal. O sea, como hemos comentado, pues el que menos lleva estudiando lleva unos 3 años, es decir, por eso decimos que es un proceso, ¿no? Entonces, ni leyendo todos los libros en una semana vas a poder asimilar. Entonces, es un poco a poco, es de ir de lo pequeño a lo mucho y ir viendo, ¿no? Sin embargo, bueno, no sé qué más quería decir. Sí, cuando has dicho lo de que es crear, es crear nuevas posibilidades, es decir, es que no sé si he entendido muy bien la pregunta, pero decías como de adaptarse a lo que hay, ser feliz con lo que hay. Se trataría de... Los antiguos clásicos decían, lo definían diciendo ni mucho sexo ni tampoco una frugalidad sexual estoica, ni mucha excitación, o sea, es adaptarte a lo que tienes y no pedir más. Siempre con conocimiento y en realidad es eso, la felicidad. Si tú te adaptas y a lo que tienes y no tienes más, y estás conforme con ello, eres feliz. Queremos más, queremos mejorar, ¿no? Ya, o sea, lo que te decía, si tú aprendes, quiero ser intolerante, quiero decís, evolucionar a más, no es contentarme como soy, porque como soy he sufrido por ser como soy, entonces es intentar ir evolucionando a mejor. Entonces no es inactividad, al contrario, es con mucha conocimiento, actividad. hablas con conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Empezando por conocerme a mí mismo y a partir de ahí ya ven todo lo demás. Porque claro, si yo ni siquiera sé por qué reacciono de la manera que reacciono, entonces empezando por ahí ya tendrán todos los demás. Sí. Bueno, si alguien quiere agregar algo. Bien. Sí, bueno, puedo hablar. Empezamos con la observación, sobre todo interna. Antes de querer ayudar a una persona, a un semejante, a un familiar, hay que mirarse a uno mismo. Y lo comentaba, pues un proceso, sobre todo es un proceso de vida. Y lo que comentaba también antes, puedo tener una comprensión ahora sobre un tema, pero sé que dentro de mañana mismo va a ser otra distinta, dentro de 3 meses distinta, dentro de 5 meses distinta y dentro de 5 años distinta. Entonces, como es un proceso de evolución, realmente es mejorar en todos los sentidos. Incluso el movimiento viene a ser una espiral, realmente como una idea de mejorar en todos los sentidos, empezando por uno mismo. Pero mejoras porque estás conforme, ¿no? con lo que estás haciendo, o con lo que has llegado. O al revés, porque tienes inquietudes. Porque tienes inquietudes. Cada vez tienes más inquietudes. Sí, pero es sobre todo por las inquietudes que tú te marcas. Porque es lo que comentábamos antes. Hay que tener inquietudes por un sentido y después la idea de evolucionar de alguna forma. Si no tienes interrogantes propios, te estancas, estás inerte. Yo siempre pongo la imagen del agua. El agua, si no corre, se pudre. Si está en movimiento, es vida. Entonces pensaba en eso. Yo, por ejemplo, siempre pensaba en decir, hay que evolucionar, hay que ser consciente primero de mí mismo. Porque siempre hay una imagen de la ciénaga, no sé si recordáis, que ponía el autor de la filosofía siempre un ejemplo. Si una persona que está en una playa está viendo una persona que se está ahogando, dos personas se están ahogando. Una le llega el agua a la cintura, que se está ahogando, y otra que le llega el agua al cuello. ¿A quién vamos a ir primero a salvar? Todos diríamos de primeras al que se está ahogando, pero es que nos vamos a ahogar el que se está ahogando y yo. Primero salvaremos al que está al lado y trataremos ya después de los dos, si podemos, salvar al otro. Entonces, ya digo, es algo que primero tenemos que empezar por lo interno y luego pasito a pasito. Una imagen muy clara. Cuando ¿qué nos dicen en el avión? Si llega a haber
baja presión. Primero ponerse uno la mascarilla de oxígeno y luego al niño. O sea, primero tengo que mirar por mí si quiero ayudar a los demás. No, bueno, yo no he participado, pero también soy estudiante de logosofía y bueno, veía muchas inquietudes, ¿no? Y bueno, también me ha hecho pensar en las respuestas. Y se preguntaba con qué conocimientos se estudia, ¿no? Entonces, bueno, el autor lo que nos enseña es a conocernos, o sea, mirar hacia adentro, ¿no? ¿Qué hay adentro? Pero ¿cómo, no? Entonces, a través de toda la bibliografía, incluso también hay conferencias que el autor dio, ¿no? Y están grabadas, hay revistas, hay un montón de, además de los libros, hay un montón de bibliografía donde, bueno, ha creado ese método, el método logosófico, que, bueno, que es muy extenso, ¿no? Entonces, por eso invitamos, ¿no?, a que hagan esa sesión de información, pues para resolver más esas dudas, para ver cómo es ese método. Incluso en esas sesiones de información, que son 4, uno ya puede experimentar parte de ese método, ¿no? Pues leyendo las enseñanzas, los libros, pensando si eso que está diciendo es verdad o no, o yo lo he vivido, o realmente, o sea, pone en marcha el mecanismo interno que todos tenemos y que está, bueno, en mi caso estaba parado, ¿no? O sea, ni me formulaba algunas preguntas. Y bueno, me hacía observar internamente y empezaba a poner nombre a las cosas que estaba viviendo, que nunca digo, esto no me pasa, es la susceptibilidad, esos fantasmas que yo me imagino. O sea, bueno, pues empiezan a cosas que en mi día a día yo estoy viviendo y, por ejemplo, me causa molestia y digo, es que no sé qué me pasa, que me siento irritada y me siento ansiosa, pero no sé qué es, ¿no? Entonces descubro a través de, bueno, pues que hay pensamientos de susceptibilidad que me hacen ver, pues, pensamientos que, bueno, o ver que las personas que van contra mí y que bueno, no sé, cada uno lo suyo, ¿no? Entonces, con estas experiencias que son internas, o sea, es mi vida, ¿no? Lo que yo vivo, lo vivo yo, ¿no? O sea, y mi propia realidad es esa, ¿no? Cuando los demás quería decirme algo y ni por acaso quería dañarme, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, ahí pues, por ejemplo, vamos viendo cómo van actuando los pensamientos, cómo yo puedo cambiarlos y cómo me voy ubicando frente a esa realidad. Bueno, ahora me ha surgido esto espontáneo, ¿no? Pero bueno, a través de estas reuniones uno puede ir, pues, viendo, ¿no? Dando salida a esas inquietudes, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ahora las mentes ya están cansadas, ya llevamos sí, casi una hora. Exacto. Realmente quiere entender de forma inmediata. Y claro, es lo que decíamos de que todo lleva un proceso. O sea, que no pretendemos tampoco en hoy que os vayáis con una imagen cerrada, concreta, de qué es y qué hemos traído, ¿no? Es una pincelada que esperamos, pues, hayáis disfrutado. Al final hemos compartido una parte de vida aquí todos y bueno, pues por nosotros lo damos un poco por finalizado y estamos a disposición, más adelante. Muchísimas gracias a todos. Gracias.